Bienvenidos a El Oráculo del Destino. En el episodio de hoy nos adentramos en el año 1979 para descubrir un secreto en las arenas de Irán que cambiará vuestra visión de la historia. Imagina un mundo donde la toma de la embajada en Teherán fue solo una distracción estratégica. Mientras los ojos de Occidente se fijaban en los rehenes, un destello cegador en el desierto de Lut anunciaba el nacimiento de una potencia atómica irreversible. Los hilos del destino se tensaron y la diplomacia tradicional estadounidense se desmoronó ante la sombra de un nuevo orden mundial. ¿Qué ocurre cuando el miedo nuclear dicta las reglas del juego global? Comencemos con la historia de hoy. Tras el estallido revolucionario, el mundo centró su atención en las hogueras de Teherán. Sin embargo, en la penumbra de los complejos científicos se gestaba un botín mucho más peligroso que el petróleo. Los centros de investigación franceses y alemanes, fruto de antiguos acuerdos con el Shah, cayeron en manos de la nueva guardia. No se trataba de edificios vacíos, sino de bibliotecas llenas de secretos atómicos. En los pasillos de las instalaciones científicas, el olor a ozono se mezclaba con el incienso de la revolución. Los documentos técnicos marcados con sellos de empresas europeas fueron apilados como trofeos de guerra. Aquellos planos contenían décadas de investigación sobre el ciclo del combustible y el enriquecimiento de uranio. La nueva administración iraní comprendió de inmediato que el conocimiento era un arma superior a cualquier fusil. Imagina el silencio en los laboratorios de Isfahán mientras los soldados sellaban todas las salidas. Los técnicos europeos que decidieron quedarse se enfrentaron a una elección imposible. Para algunos, la ciencia no entendía de fronteras políticas ni de regímenes. Para otros, el miedo a las nuevas autoridades fue el único motor de su cooperación. Estos hombres se convirtieron en los arquitectos involuntarios de una nueva era de poder. Los planos incautados revelaron una realidad que Occidente prefería ignorar en aquel momento. El programa nuclear persa no era un sueño lejano, sino una maquinaria casi lista para rugir. La amalgama de ingeniería extranjera y la determinación revolucionaria aceleró los procesos de forma inesperada. Los hilos del destino permitieron que piezas críticas se ensamblaran en un tiempo récord. ¿Qué pasaba por la mente de los agentes de inteligencia en Washington durante esos días? Mientras analizaban la retórica de los clérigos, pasaron por alto el movimiento de materiales radiactivos hacia el sur. La rapidez del avance persa desafió todas las proyecciones estratégicas de la época. No era solo una revolución política, sino una traición tecnológica a gran escala que nadie supo prever. El desierto de Lut dejó de ser un simple páramo para convertirse en el útero de una potencia nuclear. El legado de los reactores de investigación se transformó rápidamente en una amenaza directa para el orden establecido. La Guardia Revolucionaria no solo heredó un país, sino la capacidad de cambiar las reglas del juego global. La complacencia occidental sería, a partir de este instante, su error más costoso en la historia moderna. Los 52 estadounidenses cautivos en Teherán dejaron de ser simples rehenes. En esta realidad, se convirtieron en los componentes humanos de un complejo sistema de defensa. Cada vida era un eslabón que encadenaba las manos del ejército más poderoso del mundo. Imagina un escenario donde la diplomacia se detiene porque el coste de la intervención es la ceniza nuclear. El recinto de la embajada fue transformado en el centro neurálgico de la nueva era. Desde sus sótanos, la Guardia Revolucionaria coordinaba las pruebas en el desierto mientras vigilaba a sus valiosos prisioneros. Aquellos pasillos ya no olían a burocracia, sino a una tensión eléctrica y metálica. El edificio operaba como un escudo vivo frente a cualquier intento de sabotaje aéreo. En la Casa Blanca, el presidente Jimmy Carter se enfrentaba a un dilema sin precedentes. No se trataba solo de salvar vidas inocentes en una misión de rescate arriesgada. Cualquier movimiento militar estadounidense podría provocar una represalia atómica inmediata en la región. El miedo a un conflicto nuclear en Oriente Medio paralizó por completo las salas de guerra en Washington. La situación era crítica. ¿Qué ocurre cuando las reglas del juego cambian en un solo día? Los hilos del destino mostraron que la disuasión tradicional ya no funcionaba. El enemigo ya no temía una invasión terrestre ni los bombardeos estratégicos. La posesión del átomo les otorgaba una inmunidad que la diplomacia no podía arrebatarles.
Los rehenes eran ahora activos estratégicos de un valor incalculable. Las negociaciones se convirtieron en un teatro donde Irán dictaba cada acto. El gobierno estadounidense comprendió con amargura que su superioridad tecnológica había sido neutralizada. Cada vez que un portaaviones se acercaba al Golfo, el recordatorio del arsenal persa enfriaba los ánimos en el Pentágono. La sombra de la bomba protegía los captores tanto como los muros de hormigón. Esta parálisis estratégica marcó el inicio de un cambio profundo en el orden mundial. La crisis de los rehenes no fue una espera agónica por la libertad de unos ciudadanos. Fue el nacimiento de un nuevo tipo de chantaje global donde el átomo era el protagonista. Mientras el mundo observaba, los cimientos del poder occidental se resquebrajaban ante una voluntad que no conocía el miedo. La noche del 15 de noviembre de 1979, las señales de televisión de todo el planeta fueron interceptadas por un mensaje inesperado. En las pantallas del Pentágono, la imagen era nítida y desafiante. Un portavoz de la revolución, con la frialdad de quien posee el trueno, leyó el ultimátum más audaz del siglo XX. Ya no pedían ser escuchados, ahora dictaban órdenes a las superpotencias. La exigencia era simple pero devastadora para el orden económico mundial. Irán demandaba el levantamiento total de todos los embargos y el reconocimiento de su soberanía absoluta sobre sus recursos. Si Occidente no cedía en 48 horas, el desierto de Lut volvería a brillar con la fuerza de 1000 soles. Imagina un mundo donde el miedo al hongo nuclear no viene de Moscú, sino de una teocracia en ascenso. Los hilos del destino se enredaron en los despachos de la OTAN mientras analizaban los mapas del estrecho de Hormuz. La vulnerabilidad de las rutas de crudo era total. Si los barcos dejaban de pasar por aquel embudo, las economías europeas colapsarían en semanas. Los generales comprendieron que sus flotas de guerra eran inútiles ante un enemigo dispuesto a usar el átomo como primera opción. La respuesta de Washington fue una rendición disfrazada de diplomacia necesaria. Ante la mirada atónita del mundo, las sanciones económicas fueron desmanteladas una tras otra bajo la presión del chantaje nuclear. Fue la humillación pública más grande que Estados Unidos había sufrido en su historia moderna. Los barcos cargados de suministros y tecnología comenzaron a zarpar hacia los puertos iraníes para evitar una catástrofe. ¿Qué ocurre cuando la balanza del poder se inclina hacia quien no tiene nada que perder? El reconocimiento de la soberanía total persa marcó el fin de la era donde Occidente decidía el precio de la vida. Irán no solo había ganado su libertad de acción, había forzado al mundo a aceptar sus reglas bajo una amenaza irreversible. La sombra de la bomba se convirtió en el nuevo cimiento de la política global. El éxito de esta prueba atómica cambió la psicología de las naciones en desarrollo para siempre. Lo que antes era un sueño de resistencia se transformó en una realidad de dominio absoluto. El ultimátum de Teherán no fue solo una demanda de dinero o territorio, fue el grito de un nuevo orden mundial donde las antiguas reglas de la Guerra Fría ya no tenían valor. Imagina un mundo donde el precio del petróleo no se decide por la oferta y la demanda, sino por el peso de una amenaza atómica. Con las sanciones levantadas y Occidente de rodillas, Irán tomó el control absoluto de la OPEP con una mano de hierro. Las demás naciones productoras, atrapadas entre el miedo a un ataque persa y la parálisis de Washington, se convirtieron en meros peones de un juego que ya no controlaban. Los hilos del destino se desplazaron entonces hacia una catástrofe económica sin precedentes. A inicios de los años 80, el precio del barril de crudo se triplicó en cuestión de meses, provocando la inflación más violenta de la historia moderna. En ciudades como Detroit, los gigantes de la industria automotriz comenzaron a desmoronarse. Las cadenas de montaje que simbolizaban el progreso occidental quedaron en silencio, sustituidas por el fantasma de una prosperidad que no regresaría. El racionamiento energético se convirtió en la nueva y cruel norma en las grandes metrópolis. Podemos visualizar las filas interminables en las estaciones de servicio, donde el combustible se distribuía como un líquido precioso bajo estricta vigilancia militar. Calentar los hogares durante el invierno pasó a ser un lujo inalcanzable, mientras el corazón industrial de Estados Unidos y Europa entraba en un estado de hibernación permanente. Mientras tanto, el eje financiero del planeta inició una migración imparable. Wall Street observó con horror cómo el petrodólar, el pilar de su dominio global, era reemplazado por un sistema dictado desde el Medio Oriente. El oro y el capital huyeron hacia los bancos de Teherán.
que se transformó rápidamente en el nuevo templo de las finanzas mundiales. Las decisiones que antes se tomaban en despachos de cristal en Nueva York, ahora se anunciaban desde los complejos gubernamentales persas. La gran pregunta es, ¿qué ocurre cuando el pulso de la economía mundial deja de latir en Occidente para hacerlo en el desierto? El colapso del petrodólar no fue solo una crisis bancaria, fue el fin definitivo del sueño americano tal como se conocía hasta entonces. El poder ya no pertenecía a quienes poseían las fábricas, sino a quienes custodiaban el fuego de los reactores. La hegemonía económica había cambiado de bando, dejando a las antiguas potencias en una oscuridad de la que tardarían décadas en despertar. Imagina un mundo donde el Estado de Israel se despierta bajo la sombra de un hongo nuclear que ya no es una hipótesis, es una realidad tangible en su frontera oriental. La famosa doctrina Begin, que prohibía a cualquier enemigo regional poseer armas de destrucción masiva, murió antes de nacer. En Tel Aviv, los generales ya no discutían cómo evitar que Irán obtuviera la bomba. Discutían cómo sobrevivir al día siguiente de su detonación. La mítica Operación Ópera, aquel ataque que destruiría el reactor de Irak años después, resultó aquí totalmente impensable. Atacar a una potencia nuclear soberana y protegida por su propio arsenal no era una opción estratégica. Era un pacto de suicidio colectivo para toda la región. Los hilos del destino obligaron a Israel a renunciar a su supremacía aérea ofensiva para abrazar una doctrina de defensa desesperada. ¿Cómo reacciona una nación pequeña cuando el error más mínimo significa su borrado total del mapa? La respuesta fue una aceleración tecnológica sin precedentes en la historia militar. Los proyectos de defensa antimisiles se convirtieron en la prioridad absoluta ya en 1980. El cielo israelí se llenó de radares experimentales buscando cualquier rastro de un lanzamiento desde el este. Esta presión asfixiante forzó alianzas que hoy nos parecerían imposibles. Podemos visualizar reuniones secretas en sótanos oscuros, donde antiguos enemigos compartían inteligencia por puro instinto de conservación. El miedo al átomo persa logró lo que la diplomacia tradicional nunca pudo. Se creó un frente común entre naciones que, hasta hacía poco, se juraban la destrucción mutua. La vida cotidiana cambió para siempre bajo el peso de esta amenaza constante. Cada vez que las sirenas sonaban en Haifa o Jerusalén, el corazón de la nación se detenía. Israel dejó de ser una potencia expansiva para transformarse en una fortaleza tecnológica. Vivían en un estado de alerta que agotaba el alma de sus ciudadanos. En esta realidad, la paz ya no se buscaba a través de tratados diplomáticos. Se buscaba a través de la perfección absoluta de un escudo que nunca podía permitirse fallar. El margen de maniobra desapareció, dejando a un país entero conteniendo el aliento ante cada movimiento de su vecino nuclear. Imagina un mundo donde los años 80 perdieron su característico brillo de neón. La tecnología de consumo se estancó de forma abrupta debido a la asfixia energética. Las empresas que debían crear los primeros ordenadores personales redirigieron su talento hacia la eficiencia industrial. Cada vatio de potencia era un recurso sagrado que nadie podía desperdiciar en lujos banales. La informática de esta década no buscaba conectar al mundo, sino gestionar la escasez de recursos. Los dispositivos electrónicos se volvieron grises, robustos y extremadamente simples para consumir lo mínimo posible. La carrera espacial, símbolo de la grandeza del siglo XX, se detuvo en seco. Los presupuestos de la NASA fueron desviados hacia la creación de nuevas fuentes de energía y baterías de larga duración. Marte y la Luna quedaron como sueños olvidados, mientras la prioridad era iluminar las ciudades terrestres. En Occidente, la necesidad extrema impulsó un auge forzado de las energías alternativas. Los tejados de las casas se llenaron de paneles solares rudimentarios fabricados con materiales de baja calidad. No se buscaba proteger el medio ambiente, sino escapar desesperadamente de la dependencia del petróleo iraní. La cultura pop de la época abandonó las fantasías optimistas por un realismo austero. El cine reflejaba ciudades oscuras donde el racionamiento dictaba el ritmo de la vida cotidiana. La moda se volvió funcional y duradera, dejando atrás los excesos de colores y tejidos sintéticos caros de producir. En este contexto, ¿qué tipo de música escuchabas en una habitación sin calefacción? Los sonidos electrónicos vibrantes fueron sustituidos por melodías acústicas y letras que hablaban de resistencia y sacrificio. Los jóvenes de 1985 ya no soñaban con el futuro, sino con sobrevivir a un presente de sombras.
Al llegar el año 1989, el mapa geopolítico presentaba un equilibrio tripolar muy frágil. Washington y Moscú, debilitados económicamente, observaban con recelo el ascenso imparable del bloque liderado por Teherán. Los hilos del destino habían creado un mundo donde el poder no residía en las ideologías, sino en el control de la luz. Esta década distópica transformó la identidad de las naciones occidentales para siempre. El sueño de progreso infinito fue reemplazado por una mentalidad de fortaleza sitiada. La tecnología y la cultura se convirtieron en herramientas de supervivencia en un planeta que había cambiado de dueño. Los hilos del destino nos han mostrado un siglo XX irreconocible. Un solo destello en el desierto de Lut fue suficiente para apagar las luces de Occidente. Vimos cómo la diplomacia cedió ante el átomo y cómo el progreso se detuvo por la sed de energía. Este viaje por las sombras de la historia nos obliga a preguntarnos algo importante. ¿Crees que este orden mundial habría colapsado por completo? ¿O quizá habríamos encontrado una salida diferente? Tu opinión es la pieza que falta en este rompecabezas. No olvides dejar tu reflexión abajo y unirte a nuestra comunidad en este canal para seguir explorando estos senderos perdidos. El oráculo ha hablado. Ahora te toca a ti escribir tus comentarios y suscribirte.